Bien chicos, continuamos con esta segunda parte del video y voy a retomar algunos puntos hablados en el video anterior porque creo que esta parte es importante comprenderla y les va a servir en otras materias, como así también en el próximo año, ¿no? En cada una de las cátedras que van a tener. Eh, Algo que quería corregir, que les había dicho anteriormente, tiene que ver con la imagen que se visualiza del lado izquierdo, esta donde se ve el riñón, ¿sí? Les había dicho que es un corte transversal. En esa parte me corrijo, es un corte de tipo coronal, ¿sí? Siguiendo el plano coronal del riñón. Creo que eso ya se habrán dado cuenta. Pero bueno, es un cortecito coronal que me permite visualizar lo que está en pantalla. Bien, seguimos con la parte del filtrado, la formación de orina, ¿sí? Habíamos hablado de las arterias aferentes que provenían de las arterias renal y eran las encargadas de traer todos los productos de desecho. Productos de desecho, podemos hablar de la urea, podemos hablar de la creatinina, ¿sí? Que son productos que justamente vienen a través de la arteria aferente y se van a filtrar en el glomérulo. Se filtran en el glomérulo y retoman toda esa sangre purificada a través de la arteria eferente, ¿sí? Eh, Cuando llegan al glomérulo se filtra. ¿Qué es lo que se filtra? Se filtra los desechos, como les decía, principalmente la urea. Se filtra también un poco de agua, justamente porque la orina está constituida por agua, y se filtran también nutrientes, ¿sí? Esas tres cosas suelen filtrarse e ir a través de estos túbulos. Esto que ven aquí se llama túbulo proximal, ¿sí? Esto es la ansa de Henle, ¿sí? Esto es el túbulo distal y después esto es el túbulo recolector, ¿sí? Em, para tenerlo en cuenta, chicos, no basta con tener en cuenta el filtrado inicial que se produce en la cápsula de Bowman, ¿sí? Si bien se filtra en esa parte los productos de desecho, pero se puede interpretar como que la sangre vuelve a la arteria eferente purificada. Eh, y no es así, digamos. O sea, los productos que se eliminan, no todos los productos que se eliminan son de desecho. Hay productos que son sumamente necesarios para el organismo, como en este caso los nutrientes o parte del agua, que les decía que se eliminaba. Es ahí, en los túbulos proximales, que se produce la famosa reabsorción. ¿Qué se reabsorbe? Se reabsorben los nutrientes y parte del agua, ¿sí? Es aquí donde lo ven, en los túbulos proximales, que se reabsorbe el agua, ¿sí? Se reabsorbe el agua, ¿sí? Y continúa por la arteria eferente, ¿sí? ¿Por qué se produce este filtrado? Porque justamente tiene contacto la arteria eferente con los túbulos proximales, ¿sí? Continúa por los túbulos proximales, asa de Henle, que se producen otras reabsorciones, y cuando llegan a los túbulos distales se produce la famosa secreción, ¿sí? ¿Qué es, chicos, la secreción? La secreción es otro filtrado, por así decirlo, que se produce. Pero en este caso no pasan de los túbulos a la sangre. No, en este caso pasan de la sangre que se vuelven a tener contacto, ¿sí? Vuelven a tener contacto próximo las arterias con los túbulos. En este caso pasa de la sangre productos hacia los túbulos. ¿Qué es lo que pasa de la sangre hacia los túbulos? Pueden ser productos también de desecho, como en este caso los famosos fármacos que se consumen. En este caso el medio de contraste. Es aquí donde se va a filtrar, ¿sí? Se filtran aquí fármacos y otros elementos tóxicos para el organismo. Se filtran de la sangre hacia los túbulos y de esa manera se eliminan al exterior, ¿sí? Recuerden, son tres pasos del filtrado.
Uno, el primero que se produce en la cápsula de Bowman, ¿sí? Que es el filtrado de todos los elementos de desecho que tienen que ver con los nutrientes, con parte de el agua, ¿sí? Y también con la urea, ¿sí? Urea, agua y nutrientes. Luego se produce la reabsorción desde ese túbulo hacia lo que es la arteria. Se va a producir la reabsorción de nutrientes y agua, continúa, ¿sí? Y se produce la famosa secreción. Tanto en esta parte puede ser del túbulo proximal como en esta parte del túbulo distal, ¿sí? Son tres partes, recuerden. Filtrado inicial, ¿sí? Reabsorción, esa es la segunda parte, y la secreción en tercera parte. Eso es como para que lo tengan en cuenta, chicos, ¿sí? Bien, vamos a continuar ahora con la siguiente plantilla, ¿sí? Y en la siguiente plantilla vemos un poquito de anatomía también, algo que les quiero recordar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en abdomen del peritoneo? Hablábamos del peritoneo que recubre ciertos órganos y que todos esos órganos que estaban por dentro del peritoneo se consideraban intraperitoneales. Los que se encontraban por debajo, infraperitoneales, y los que se encontraban por detrás del peritoneo, retroperitoneales. En este caso, si observan la primera imagen, todo lo que está en lila o en rosa aquí, es el famoso peritoneo, que recubre ciertos órganos, ¿sí? Por detrás del peritoneo, que hay un espacio, se ubican todos los órganos retroperitoneales. En este caso, los riñones. Los riñones son retroperitoneales y se van a ubicar en esta región. Los riñones, los uréteres son retroperitoneales, ¿sí? Bien, eso es para que lo tengan en cuenta. Ustedes observen esta imagen, la segunda imagen, en un corte sagital, cómo se observa los riñones se encuentran en una región posterior, retroperitoneales, y algo muy importante a tener en cuenta. Fíjense cómo se ubican los uréteres. En la región superior, ¿sí? O proximal, los uréteres proximales, ¿sí? Son más posteriores que los distales. Los distales son más anteriores, es decir, están en contacto con la parte anterior del cuerpo, ¿sí? Aquí claramente en esta tercera imagen se lo puede visualizar. Los riñones son posteriores, uréteres proximales son posteriores y los uréteres distales son más anteriores. Esto ténganlo en cuenta para futuras técnicas a aplicar en los estudios. Los uréteres distales son más anteriores que los proximales, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente plantilla, chicos. Y en la siguiente plantilla vemos un poquito de anatomía, cómo se pueden presentar los riñones, ¿sí? En la primera imagen que les voy a mostrar, habla de topsis renal. ¿Qué es la topsis renal, chicos? Es cuando el paciente, si bien presenta sus dos riñones, sus dos uréteres propios, pero uno de estos riñones, o en algunos casos pueden ser los dos, se encuentra por debajo de su posición normal. Fíjense el riñón izquierdo en este caso, cómo se encuentra descendido. El izquierdo se encuentra en la región izquierda, el derecho se encuentra en la posición derecha, el izquierdo en la región izquierda, pero se ubica por debajo, ¿sí? Eso es una topsis renal, cuando los riñones, o uno de sus riñones, se encuentran por debajo de esta posición normal. Esto se suele visualizar siempre, chicos, con el paciente en posición, digamos, en bipedestación, ¿sí? Permite estudiarlo en bipedestación porque permite verlo por debajo de su posición normal. Hablamos de una ectopia renal cruzada. ¿Qué es esto, chicos? Cuando los riñones, uno o ambos, se encuentran invertidos en su región o en su posición anatómica normal. Es decir, el izquierdo se ubica por el lado derecho y el derecho por el lado izquierdo. En este caso, en la primera imagen, fíjense cómo el riñón izquierdo se ha cruzado hacia el lado derecho, ¿sí? Estamos hablando de una ectopia renal cruzada. Bien, en esta imagen que les estoy marcando aquí, el riñón derecho se cruzó hacia el lado izquierdo. Y mientras se cruzó, ¿qué se ha producido? Una unión
o una unificación entre estos dos riñones, ¿sí? En la siguiente imagen también se ha producido un cruce del derecho hacia el izquierdo, pero no existe una unión de por medio. En la tercera imagen existe un solo riñón, sea porque se le ha extirpado el riñón al paciente, sea porque ha nacido así, es digamos congénito, se ha producido ese único riñón que tenía del lado izquierdo, fíjense en la uretra, el uréter, cómo se encuentra cruzado hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y en este caso, en el cuarto caso, se encuentran cruzados ambos riñones, el derecho hacia el izquierdo y el izquierdo hacia el derecho, ¿sí? Eso es una ectopia renal cruzada. Otra cosa de la que vamos a hablar mucho, chicos, tiene que ver con lo que tiene que ver, les corro un poquito aquí, con el doble sistema. ¿Qué es el doble sistema, chicos? Es cuando de un riñón salen dos uréteres, ¿sí? Dos uréteres de un mismo riñón. Esos dos uréteres pueden ser de manera independiente, en este caso los dos son independientes, fíjense, o pueden salir dos uréteres y, digamos, unirse antes de llegar a vejiga, ¿sí? En este caso se considera completo, ¿sí? Doble sistema completo, y en este caso doble sistema incompleto, ¿sí? Bien, esto es otro de los temas que vamos a ver, hidronefrosis, que tiene que ver con la dilatación de la pelvis renal. Por eso les decía hace rato, recuerden dónde se ubica la pelvis renal. Cuando se encuentra dilatado, ampliado por cualquier cuestión patológica del paciente, hablamos de una hidronefrosis, ¿sí? Un aumento de cantidad de líquido en esa región. Recuerden que hidro hace referencia a líquido. Paciente trasplantado, fíjense, se pueden observar los riñones, quizás funcionen los tres, quizás funcionen dos, pero siempre pueden observar esta imagen cuando se podría inyectar medio de contraste. Ustedes inyectan contraste y si observan tres riñones, digamos, o dos en posiciones erróneas, puede llegar a ser que el paciente fue trasplantado, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. El riñón en herradura, fíjense, tenemos los dos riñones normales, pero en algunos casos se unen, se unifican y se forma una famosa imagen similar a una herradura, ¿sí? Y una agenesia, que tiene que ver con la ausencia de un riñón o el no funcionamiento de uno de los riñones, ¿sí? Fíjense, en este caso es un paciente que no presenta ese riñón, justamente porque ha nacido seguramente así, porque es algo congénito. Otra, porque el riñón se ha, digamos, extirpado, ¿sí? Se ha operado al paciente y se ha realizado una nefrectomía, que es cuando se quita el riñón. Y en la tercera imagen es porque el riñón tiene una insuficiencia renal, que tiene que ver con el no funcionamiento, o en este caso mal funcionamiento, por así decirlo, de el riñón, ¿sí? Eso a tenerlo en cuenta, chicos, ¿sí? Bien, continuamos y vamos a pasar a la siguiente plantilla, ¿sí? Ahí estamos. Y esto tiene que ver con el cuadrito de los estudios, ¿sí? Vamos a hacer un referente general, urograma excretor, puede ser pedido por el ginecólogo, cardiólogo, urólogo, ¿sí? La posición, el medio de contraste va a ser el mismo que se va a utilizar, pero puede variar en posicionamiento y en técnicas para aplicar. Aquí lo pueden ver en el ginecólogo, puede ser de cúbito por comprensión. La cistografía, que lo vamos a ver, que puede ser premiccional o postmiccional. La micción tiene que ver con la acción de orinar del paciente, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hablar con el término de micción. Y el urograma ascendente, como así también la pielografía percutánea. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, chicos, más clarito, bien explicado, digamos, ¿sí? Hasta aquí esta parte del video y después les sigo mostrando de qué trata cada uno de estos estudios. Gracias.